empezamos este bloque en el que queríamos profundizar no en la recuperación, sino en lo que queremos recuperar. Es obvio, y creo que no sorprenderá a nadie, que tenemos que recuperar la economía, tenemos que recuperar el empleo, pero nos planteábamos si para recuperar esas cosas tendríamos antes que pensar en los consensos, en ponernos de acuerdo en estos planes a largo plazo o en ese país que queremos ser. Para esta reflexión hemos invitado a dos compañeros del Hoy por Hoy en la cadena SER, además dos personas a las que admiro, se lo digo públicamente, y que creo que pocos como ellos para hacernos entender las necesidades con una transformación social, digital y sostenible, que es la que queremos todos, sus implicaciones desde un punto de vista del consenso. Ellos son Eduardo Madina y José María Lasalle, necesitan poca presentación, pero Eduardo Madina es socio y director de estrategia de la consultora Harmon y José María Lasalle es profesor de ICADE y además dirige el Foro de Humanismo Tecnológico en ESADE, con unas conexiones obvias con Retina que estamos pensando en cómo explotar. Todo, encantado, claro que sí. Todo, digámoslo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de consenso, que yo creo que es un tema que a los dos os interesa. ¿Es posible pensar en un plan país sin un consenso previo? ¿Necesitamos esos consensos? ¿Qué tipo de consensos? Bueno, no es posible hacerlo sin consensos de múltiples naturalezas, porque por definición un país es todo lo que tiene dentro, y todo lo que tiene dentro, si quiere tener un proyecto de país, tiene que establecer un mínimo común divisor, compartido, un horizonte compartido de país, que sea común a distintas fuerzas políticas, agentes sociales, sindicales, empresariales, sociedad civil, etcétera, ¿no? ¿Tiene hoy capacidad el país de liderazgo político suficiente como para enfocar un gran acuerdo de país que enfoque bien el futuro después de esta pandemia, en una década estratégica determinante, enormemente relevante en términos históricos? Me gustaría decir lo contrario, pero creo que no. Y no por una especie de prestigio intelectual del pesimismo ni nada de eso, sino por una constatación de la evidencia. Atravesamos un ciclo altamente polarizado, donde la política es más que dialéctica, ha alcanzado unos niveles mucho más extremos que eso, está en unas zonas de altas temperaturas que hacen muy difícil que haya grandes consensos que nos saquen de aquí o que nos ayuden a enfocar mejor la salida de aquí. Si analizamos la realidad, pues seguramente es difícil encontrar en los últimos 40 años una circunstancia histórica, un cruce de caminos más evidente que este, que destaque lo importante y trascendente que sería un gran acuerdo y un gran consenso, ¿no? Porque casi ninguno de los retos que tenemos de país se pueden superar por 176 frente a 174. Necesitaríamos otro volumen de mayorías, otros consensos y otras dialécticas, ¿no? Pero me temo que estamos lejos, desgraciadamente. Estamos además en un momento de muchísimos planes. Hay algunos que dicen que los planes cuando son buenos con uno vale, pero ese plan necesita de este acuerdo del país que queremos ser. ¿Cómo ves tú el momento que vivimos y esa construcción de los consensos? Comparto desgraciadamente el análisis que hace Edu, ¿no? Creo que el momento no es un momento propicio para los consensos porque nuestra sociedad, como el resto de las sociedades occidentales, vive un escenario de alta polarización, consecuencia de un mundo que, por una serie de crisis que han ido acumulándose en los últimos años, ha dislocado los espacios de racionalidad política y han llevado a que la percepción de desigualdades, de situaciones de conflicto de muy diversa naturaleza y sobre todo incertidumbres, porque habría que decir que es la psicología, estúpido, es decir, es el mundo que estamos viviendo, es un mundo marcado por la incertidumbre respecto incluso a los retos del antropoceno y la posibilidad de que se disloque ecológicamente el planeta, ¿no? Pues tensionan las sociedades y hacen que la capacidad para racionalizar las emociones descienda. Y los partidos políticos son víctima de esos procesos en los que, en vez de pensar a largo plazo, piensan a corto y piensan en un mundo muy fragmentado, emocionalmente, donde tratan de salvaguardar mediante la articulación de mayorías negativas frente a otros una posibilidad de construir gobiernos, no pensando en el largo plazo, sino pensando en el corto plazo, en una inversión muy a corto plazo con una rentabilidad muy básica, cuando habría que pensar en el consenso como una inversión de capital público a muy largo plazo. Y eso es lo que en estos momentos no tenemos y es difícil de alcanzar, aunque yo creo que más tarde o más temprano se impondrá la cordura, porque
el nivel que va alcanzando la complejidad del mundo en el que nos movemos es tan grande y tan sofisticado que no va a haber más remedio que empezar a pensar desde otras perspectivas las posibilidades de construcción de consensos. A lo mejor no es desde esta política, sino desde otra, no lo sé. ¿Y qué rol pensaba, ¿no? El último libro de Marina Garcés, que es maravilloso, Escuela de Aprendices, tiene una frase que yo creo que es la página 4 o 5, ¿no? Que no hace falta avanzar mucho. Dice, vivimos en un mundo con mucha fantasía, pero poca imaginación. ¿Creéis que esta falta de acuerdos, esta incapacidad de llegar a consensos, es un problema de falta de talento, de falta de talante o simplemente de falta de imaginación, de esto que dice Marina Garcés? No, porque hay mucho talento y mucha eficacia a la hora de la polarización y de la competición. Se han desarrollado niveles enormemente eficaces de competencia, ¿no? Dicen que la política, bueno, está ampliamente analizado que tiene como dos tiempos, ¿no? Un tiempo de competición electoral, donde las distintas formaciones políticas compiten para tener un mayor volumen de representación y, por tanto, tener mayor capacidad de transformación de la realidad con arreglo a sus marcos, sus ideas, sus objetivos. Y después un tiempo de cooperación institucional, donde las distintas maneras de interpretar la realidad deberían tener una cierta capacidad de cooperar. Algo ha pasado, que no sé si lo tenemos del todo identificado hasta el final, hasta el último pie de página, en los últimos años en la política española, que ha perdido casi por completo la capacidad de cooperación, mientras que ha llevado hasta límites, hasta la puerta de Tannhäuser, hasta los límites de la galaxia, las capacidades de competición, ¿no? Es una generación, la de José María y la mía, que compite muy bien, pero que coopera muy mal. Y esto es una novedad, porque competición ha habido. Cuando José María y yo nos encontramos por primera vez en el Congreso de los Diputados, en el año 2004, competíamos, pero cooperábamos. Y además competíamos sobre dos proyectos de país. Uno lo tenía el Partido Popular, otro lo tenía el Partido Socialista. En algunas cosas estaban cerca, en otras cosas estaban lejos. Pero había competencia y cooperación. Ahora hay competencia y no hay cooperación. Lo vemos a la hora de prácticamente todo. Una crisis con un virus que ha paralizado la producción y el movimiento, no ha habido cooperación entre las grandes formaciones políticas. Una crisis que ha dejado un 11% de déficit, 4,5 millones de personas en el paro, una desviación de deuda pública equivalente al 125% de nuestro PIB, no hay cooperación. Una gran revolución tecnológica que habéis analizado muy bien en Retina, que José María estudiaba a fondo, no hay tampoco cooperación. Desafíos de década donde no se les ve cooperar. Proyecto de los fondos Next Generation, su aplicación, su implementación, tampoco hay cooperación. Les cuesta cooperar y a cambio compiten muy bien. Han llevado la imaginación en la competencia hasta niveles muy novedosos que yo no había visto hasta ahora, ¿no? Estaría bien que pusiéramos de nuevo de moda el acuerdo, porque los grandes desafíos de esta década y de esta revolución tecnológica no se pueden superar ni gestionar si no hay unos mínimos de consensos de país, porque son comunes a todos los enfoques ideológicos. Conservadurismo, liberalismo, socialdemocracia, lo que hay a su izquierda, lo que hay allí en el límite de la extrema derecha de la galaxia, todo eso tiene algunos desafíos que son comunes, económicos, tecnológicos, históricos en el fondo, ¿no? Por tanto, hay que colaborar y empujar en ese sentido. Si sirve de algo este diálogo, pues bienvenido sea, para volver a poner de moda el acuerdo, porque yo creo que como país lo necesitamos, ¿no? Hablabas, ¿no?, de esta capacidad de competir. Me venía a la cabeza, en el último encuentro que tuvimos de Retina, estaba Gilles Lipovetsky, presentaba su libro sobre la seducción, y él decía, estos partidos convertidos en máquinas de seducir, y él decía que los políticos seductores son muy malos para tiempos duros, ¿no? Y que los tiempos duros como los que vivimos, los políticos seductores, que son los que ganan campañas, flaquean, ¿no?, en momentos duros. ¿Cómo encajamos o cómo superamos, te diría, este momento de políticos y políticas seductoras en un momento en el que, lo decías tú antes, en un momento en el que vienen complejidades, en el que hay transformaciones urgentes y en el que hay una situación que contaba fenomenalmente Edu, que yo creo que es difícil abstraerse de ella? El mundo se ha quedado pequeño a todos los niveles y precisamente el coronavirus ha puesto de manifiesto esto. O sea, estamos asomándonos realmente a la globalización en su sentido más material del término, ¿no? La infraestructura tecnológica ha hecho posible que la movilidad ya esté desarrollando realidades de identidad
virtuales que hacen que nuestro trabajo sea online, que la capacidad de encuentro, de interacción, se esté moviendo en otros planos distintos a los que caracterizaban la vida antes de que se produjera el coronavirus. Me gusta decir que hemos vivido un biggest data, en el sentido de que hemos vivido el momento de acumulación de datos que en un tsunami ha generado una complejidad de información que hasta el momento nunca habíamos tenido. Y frente a eso, frente a esa acumulación de información, frente a esa acumulación de datos, hay una incertidumbre enorme sobre cómo gestionarlos correctamente. ¿Por qué? Porque alrededor de lo que estamos viviendo de la infosfera y también de las sociedades occidentales que alimentan esa infosfera, hay, ¿cómo lo explicaría?, el ruido de un mundo que no somos capaces de entender. Nos hemos quedado atrapados en una modernidad tardía cuando estamos ante las puertas, ¿no?, de Tannhäuser, entre comillas, de una posmodernidad que transforma ya radicalmente los ejes normativos del planeta y de la realidad que hemos estado viviendo. Y en ese contexto, la política, también la política de la modernidad tardía, se ha quedado pequeña. La política está atrapada en un cúmulo de percepciones donde se busca, como decía antes, rentabilidades a corto, que te permitan gobiernos que no tienen viabilidades más allá de construir esas mayorías negativas que no piensan país. Piensan cómo retener en un clima de competencia donde el mercado ha cambiado, el mercado electoral, que ya no se basa en los consensos de racionalidad, sino en la tensión dialéctica de polaridades emocionales, quién es más rentable. Y ahí se ha producido pues, una política cada vez más mórbida y cada vez más polarizada. Y están siendo tremendamente eficientes, porque están consiguiendo maximizar la polarización. Sin embargo, no nos damos cuenta de que esa polarización sigue basándose alrededor de una tensión derecha-izquierda que está rompiéndose por todas partes. Porque las desigualdades ya no son las desigualdades materiales que se vivían en el siglo XIX, en el siglo XX, que se resolvieron a través del estado del bienestar con el pacto capital-trabajo de la economía fordiana. No, es que el siglo XXI nos está planteando que las desigualdades son desigualdades cognitivas en relación con la tecnología o en relación con la vulnerabilidad frente al cambio climático o en la construcción de las nuevas identidades, desde el género hasta cualquier tipo de identidad en búsquedas de pertenencia personalizadas. Y ahí yo creo que quien acierte en construir nuevas centralidades acertará a descubrir por dónde se orienta la nueva política. Hay una serie de ejes, el eje del género, de las identidades, el eje de la sostenibilidad, el eje de la revolución y de la transformación digital, están planteando urgencias de reflexión política para la que no sirve la política que se hacía en la modernidad tardía. O cambia realmente los registros, y un poco la Comisión Europea y las coaliciones que se están viviendo en la construcción de los consensos europeos están poniendo de manifiesto que es posible que socialdemócratas, democristianos, liberales, verdes estén poniéndose de acuerdo en gobernar Europa sobre la base de ¿qué? Sobre la base de la percepción de que hay unos vectores de cambio que están como placas tectónicas asomándonos a una sismicidad que es nueva, que es completamente distinta a la que hemos vivido antes. Y por tanto, o la política se adapta y construimos nuevos consensos de racionalidad pensando en esas desigualdades, fundamentalmente, en mi opinión, es la cognitiva, asociada a las habilidades digitales y asociadas a la revolución digital y a las transformaciones que van a generar unas desigualdades ya no solamente materiales en las infraestructuras, sino en la capacidad de cómo nos relacionamos con esas infraestructuras tecnológicas. Si no reaccionamos a eso, alguien reaccionará. Y desde luego que la vieja política en ese sentido va mostrándose cada vez más vieja política. Sí, pero la nueva política tampoco cambia mucho la situación, ¿no? Y hablabas de esta búsqueda de la centralidad en un mundo complejo, pero parece que vemos a todos lados respuestas que son justo lo contrario, ¿no? Respuestas extremas y simples en un mundo complejo, gente que hemos hablado alguna vez, ¿no?, que manifiestamente defiende el disenso, ¿no? Incluso lo ponen en algún sitio como un concepto. Lo hemos hablado también, esta vuelta a la pasión por el enemigo, a estas, si quieres, dialécticas simplistas, lo hablábamos, ¿no?, esta vuelta a Carl Schmitt por la derecha y por la izquierda, y a esta épica política del enemigo, ¿no?, y de enfrentar, que hemos visto tanto en la campaña electoral. ¿Cómo, en un momento de complejidad, en un momento de grandes transformaciones, en un momento en el que parece evidente que para dar soluciones al virus, al cambio, al empleo, hace falta
respuestas complejas y de consenso, lo que vemos es crecimiento de gente que da respuestas extremas y simples. Sí, bueno, en cuanto a lo anterior, yo creo que nos apresuramos a llamar nueva política a lo que en realidad eran nuevas formaciones políticas en los registros de la actividad y formas, no diré viejas, pero sí habituales de la política nacional en los últimos, no sé, 15, 20, 25 años, ¿no? De hecho, los liderazgos que interpretaron eso que denominamos, insisto, yo creo demasiado rápido, nueva política, ya están fuera de la actividad política y parece estar produciendo una especie de vuelta a las viejas siglas que estuvieron más tiempo entre nosotros, a que de nuevo aparentan estar captando de nuevo un mayor volumen de representación, de proyección en las tendencias sociológicas de voto, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, detrás de todo ese ruido, lo que necesitamos es un proyecto de país adecuado a las realidades de hoy, ¿no? Me gusta seguir pensando, ha explicado de manera brillante José María, las nuevas desigualdades, ¿no? Se están produciendo en ejes y planos de la realidad que ya no son los de, por supuesto, lo de la economía industrial y ni siquiera los de la etapa de preeminencia financiera de la economía, ¿no? Me gusta pensar que sigue habiendo enfoques posibles de izquierdas ante esas desigualdades, pero sé que sus contenidos están todavía por llegar, que no hemos rellenado ese vacío que existe y que en parte de la crisis de lo que denominamos la socialdemocracia, la izquierda, etcétera, está situada exactamente ahí, en esa incapacitación para responder a las preguntas del tiempo de hoy, del reloj en hora, con la realidad de ahora, ¿no? Tras todo eso, en realidad, seguimos necesitando lo que creo que falta, un proyecto de país, una idea de España, de la España de hoy, no de las nostalgias de tiempos pasados y de realidades que no volverán, que dé respuesta a cómo compite la economía española hoy ante la realidad económica global de hoy. ¿Cómo lo hace en una década donde todas las transiciones hacia el Pacífico se van a completar? Geopolíticas, productivas, comerciales, poblacionales, tecnológicas, científicas, culturales, todas se están desplazando hacia el océano más lejano que tenemos desde la península ibérica o desde nuestro país. ¿Cómo hacemos para que el sistema de bienestar social, los servicios públicos, sigan siendo financiables y eficientes y formen parte de un modelo de desarrollo futuro con el que estemos todos de acuerdo? ¿Y cómo damos respuesta a la revolución tecnológica más importante de la historia de la humanidad, que va a cambiar los códigos de relación humana? No es que vaya a cambiar los códigos de relación humana a todos los efectos. Por tanto, ese proyecto de país todavía está sin enunciar. Yo creo que es demasiado grande y que pesa demasiado para que nadie lo pueda hacer de manera aislada y que, por tanto, necesita de grandes acuerdos, más transversales, más consensuados, más amplios que nunca. Miro esto y es un poco lo de Gramsci, ¿no? El optimismo de la razón y el pesimismo de la voluntad, porque sé que a la hora de la implementación práctica de este deseo van a aparecer los problemas y las virtualidades competitivas que tiene la política y las carencias cooperativas que ha desarrollado, ¿no? Así que ahí me pillas, en ese estado de ánimo. Yo a veces tengo la sensación que la nueva política era la vieja política solo que en Twitter, ¿no? Entonces, o sea, con mucha discusión y poca capacidad de llegar a acuerdos. Esta visión de los extremismos, ¿no? En un momento de complejidad, respuestas simples. Tú en Ciberleviatán ya hacías alguna reflexión sobre esto, ¿no? Y sobre la capacidad que el mundo digital y que la información también tenía sobre eso. Yo la última vez que quedé con José María me tuve que releer el libro, así que espero no tenerme que releer hoy otra vez. ¿Cómo ves esa creciente tendencia a los extremismos, a los populismos, a esta visión de que el pactante es un traidor por definición, ¿no? Bueno, es como, sé que no es un símil muy adecuado, pero es como si en un ring de boxeo, en el centro, hubieran aparecido de pronto una serie de entidades jugando con la metáfora, la reflexión que planteaba Edu, que está muy bien traída sobre Gramsci. En los momentos de transición, decía Gramsci, emergen monstruos, ¿no? Entonces, en esa polaridad que existía histórica entre la derecha y la izquierda, en ese ring de boxeo democrático, han emergido una serie de monstruos. ¿Y qué han hecho los protagonistas que estaban ahí? Irse a las esquinas. Y desde las esquinas están interpretando la realidad. La complejidad del mundo está generando una serie de monstruosidades, de desigualdad, de dislocación, de incertidumbres para las que no tenemos respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, la humanidad se enfrenta a tratar de entender lo que está pasando. Creo que la libertad más importante ahora no es la libertad para actuar, sino la libertad para entender qué está sucediendo. Y en esa libertad de entendimiento nos enfrentamos ante una urgencia, y es que aisladamente
no vamos a obtener una respuesta. Es decir, la única manera de obtener respuesta será colaborando, encontrando, y ahí yo reivindico un poco la epistemología liberal, socialdemócrata, popperiana, de movernos en el ensayo y el error. Es decir, en comprender que yo no tengo razón y tú probablemente tampoco la tengas, que decía Popper, pero entre juntos quizá podamos aproximarnos tentativamente mejor a la verdad. Es decir, nunca como hasta ahora la cultura, la capacidad de generación de actividad democrática en cuanto a la construcción de una verdad democrática requiere una conversación donde colaboremos para tratar de, desde un perspectivismo, sumar análisis que nos ayuden a interpretar la complejidad del mundo. Porque si no, quienes se van a la esquina del ring se encierran en el dogma. Se encierran en una manera muy razonable, entre comillas, de entender las cosas, en que lo mejor es generar un perímetro de seguridad detrás del cual me encierro, genero un bucle, me protejo y espero a ver qué pasa con esos monstruos que han ocupado el espacio central del ring político. Y mientras tanto, la política no está a la altura de las circunstancias. Es decir, no piensa realmente la complejidad de esos monstruos que están acompañándonos en el viaje de una transición, como digo, de una modernidad tardía a una posmodernidad tecnológica expuesta a la vulnerabilidad del mundo generado por el antropoceno, que está realmente exponiéndonos a unas catástrofes que si no colaboramos, si no nos prestamos ayuda unos a otros, es inviable de gestionar. Porque uno aislado, con sus capacidades, ni puede entender el mundo, ni puede salvarse. Por tanto, o sumamos esfuerzos y, por tanto, reconstruimos los puentes de la colaboración, o, sencillamente, las catástrofes del mundo, ojo, catástrofes que pueden ser gestionadas y resueltas si utilizamos también correctamente los activos de la revolución científica, de la revolución tecnológica, de la capacidad de progreso que hemos sido capaces de generar. Estamos venciendo, entre comillas, a una pandemia con vacunas que se han hecho en meses. Y eso demuestra que efectivamente el conocimiento avanzado y el progreso técnicamente avanzado, la racionalidad instrumental, que diría la Escuela de Frankfurt, ha avanzado. Perfecto. Pero ahora estemos a la altura de esa responsabilidad histórica. Y la comprensión del mundo, hagámosla, como diría John Dewey cuando hablaba de la democracia, restableciendo una conversación. Es decir, entrecruzando nuestros pareceres y comprendiendo que lo que Edu me vaya a aportar a mí es tan importante como lo que yo le vaya a aportar a él. Y que juntos, sumando la reflexión, seguro que acertaremos más que si aisladamente nos enfrentamos solos al miedo que nos generan las catástrofes del mundo. Esto explica las polarizaciones, en mi opinión. Y es, por volver a lo que decía antes, es la psicología idiota. Y en eso estamos. Es la psicología. Es decir, es un mundo de emociones y de percepciones. Y eso se desactiva combatiendo esa debilidad psicológica, generando espacios de colaboración en la construcción de verdades basadas en la racionalidad. Lo que me quedo con esto de recuperar la conversación, ¿no? Aparte de recuperar la economía y el empleo, estamos fuera de tiempo, pero solo para terminar, porque yo que hablamos de consensos, hablamos de conversaciones, a veces de una perspectiva territorial. Esto tiene una escala, o debería tenerlo, cada vez más global. Dice Daniel Innerarity en Pandemocracia, ¿no? que las democracias con límites territoriales son incapaces de dar respuesta a problemas que por su propia naturaleza son globales, como el coronavirus, pero no solo como el coronavirus, como la transformación digital, como la llegada de la inteligencia artificial y como muchas más que están por venir. ¿Cómo veis esa pregunta? Y además te os pido ser breves, la complicada y encima breves. Esta gobernanza global, estos retos a los que nos enfrentamos, no ya como países, no ya como sociedades, sino como especies, ¿no? Como especie. ¿Qué somos capaces de proponer para esta conversación? No sea una conversación ni siquiera local, nacional, sino que sea continental y global. Pues fíjate, es una pregunta tan grande que la voy a intentar resumir todo lo que puedo en la respuesta, ¿no? Yo creo que tenemos una gran oportunidad, que es a la vez casi un mandato de época. Y la oportunidad está en que las voces occidentales defensoras de un modelo liberal de comprensión de la convivencia a través de las instituciones democráticas y de los sistemas democráticos
básicamente la Unión Europea y Estados Unidos, sepan leer bien lo que está sucediendo en China, India y Sudeste Asiático. Y sepan defender una forma de organizar la convivencia de carácter democrático ante los grandes retos de la década y del futuro, que son económicos, seguramente dentro de ellos son también demográficos, poblacionales, etcétera, pero básicamente son económicos y son medioambientales y son tecnológicos. Ahí hay tres grandes conversaciones atlánticas que deben, y con Biden hay una gran oportunidad, mantenerse, defenderse en la línea de lo que estaba sugiriendo José María, ¿no? La defensa y la renovación de nuestras conversaciones pendientes. Para mí las más urgentes están ahí: economía, medio ambiente y digitalización. Si ahí Estados Unidos y la Unión Europea saben fijar una posición, no diré común, porque sé que es imposible, pero sí mínimamente cercana en términos de globalización, quizá la humanidad tenga una oportunidad más grande de lo que piensa. Si perdemos esa conversación, el futuro que viene tiene más sombras de las que pensamos. Pero fíjate, lo decías tú desde el principio, pero la oportunidad está ahí, ¿no? O sea, La oportunidad está. La oportunidad está ahí. Yo creo que una percepción que social, jugarla, cambio, ¿no? A todo lo demás sumamos este factor Biden, que yo creo que es también una oportunidad. ¿Cómo ves, José María, esta capacidad que tenemos como especie de dar respuesta a estos enormes cambios con estas conversaciones pendientes que planteamos? Estamos en una encrucijada. Lo ha descrito perfectamente Edu, ¿no? Estamos en una encrucijada. Estamos en un momento en el que no hay vuelta atrás y, por lo tanto, tenemos que tener confianza en las capacidades humanas para afrontar los retos que tenemos por delante y que son efectivamente los que él dibujaba, y que yo creo que efectivamente también es necesario que ahí el papel de Europa y Estados Unidos y América Latina Sí. Piensen cómo generamos un modelo de gobernanza que no plantee, y este es un reto realmente interesante en mi opinión, no plantee riesgos de resignificación colonial o neocolonial. Es decir, debemos ser capaces de comprender que la colaboración global requiere un liderazgo global también. Y eso implica asumir la diversidad. Es decir, tenemos que ser capaces de reconstruir los patrones que permitan identificar dónde está la autenticidad humana, la dignidad humana, y cómo protegerla y arroparla en estos procesos de cambio que son realmente un viaje hacia un no retorno, hacia probablemente un escenario en el que nos vamos a empezar a asomar fuera del planeta, como ya empieza a verse de una manera tentativa por parte de Estados Unidos y China, pensando ya en nuevos horizontes, en nuevas fronteras. En esas dinámicas, la gobernanza tiene que ser una gobernanza colaborativa que repiense críticamente también, y este es un papel que Europa, Estados Unidos, insisto, y América Latina tienen que abordar, de cómo nos relacionamos culturalmente con el resto del planeta. Porque está claro que el resto del planeta también tiene su visión del mundo. Y esa complejidad, que es una complejidad cultural, que es una complejidad de ideas, requiere también por nuestra parte una cierta flexibilidad en determinadas aproximaciones. O sea, tenemos que reconstruir las miradas sobre cómo proyectamos nuestra visión de futuro del planeta que queremos, ¿no? Esto yo lo llevaría, por ejemplo, a un ámbito muy concreto, como es el ámbito tecnológico. Es decir, estamos asumiendo que el modelo de revolución digital es el que parte de los patrones de nuestra cultura tecnológica, de esa racionalidad instrumental que nace de la revolución científica occidental. Pero, sin embargo, cada vez más son los que reclaman una tecnodiversidad. Y la tecnodiversidad debería ser una parte también en la manera en cómo nos empezamos a relacionar con el medio digital, la tecnología en su capacidad de transformación del mundo y de nuestra propia capacidad cognitiva. Esas son las cosas que debemos ser capaces de afrontar en un modelo de gobernanza global, donde estoy totalmente de acuerdo, que creo que ahí la cultura humanística, liberal democrática, socialdemócrata, esa cultura que hemos sido capaces de desarrollar en su momento a través de toda la experiencia de gobernanza global en torno a Naciones Unidas y que ha conseguido, mal que bien, construir una cierta gobernanza, debería ser repensada críticamente. Y debemos ser nosotros quien lidere también esa capacidad autocrítica, porque si no, no conseguiremos convencer a los otros actores globales, y estamos hablando, y Edu lo ha planteado con absoluta claridad, de China, el sudeste asiático, India. Es decir,
que tienen, y no hablemos ya de África, del África índica, del mundo del Swahili, de todo lo que representa culturalmente el índico, ¿no? Y el mundo árabe. Tenemos que convencerles de que este viaje es de todos. Y ese es un esfuerzo que tenemos que ser capaces de articular desde la psicología probablemente y también desde una gestión adecuada de una democracia global que sea más hospitalaria, más cuidadosa con los sentimientos, con los afectos, para que no se hagan mórbidos y la gente no busque ir a la esquina para dogmatizarse. Pues muchísimas gracias a los dos. Yo me estaría aquí muchísimo más tiempo con vosotros, aprendiendo de vosotros. Vamos a hablar a lo largo del programa de diversidad. Creo que esta visión de la ciberdiversidad, de la tecnodiversidad es fundamental, pero antes vamos a pasar por alguna de las conversaciones pendientes que decía Edu Madina, por ejemplo la de la economía, porque nuestro siguiente invitado va a ser Luis Garicano. Así que muchas gracias a los dos y pasamos a la conversación de economía. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti.